versículo 7. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Me ayudan a leer ustedes? Por favor. A las 3. 1, 2, 3. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Voy a tomar su lugar. Resulta ser que en la selva, ¿quién es el rey de la selva? Está mal dicho eso, ¿no? Pero bueno, se dice que el león es el rey de la selva. Y resulta ser que en la selva que les estoy platicando había 3 leones. Entonces, un día el mono que era el vocero de todo el reino animal, el mono llegó con los 3 leones y les dicen, ¿saben qué? Estamos teniendo un conflicto todos los animales del reino porque no sabemos a cuál de los 3 servir, a cuál de los 3 adorar o a cuál de los 3 debemos de tener obediencia. No lo entendemos porque son 3 y todos los 3 son de la misma edad, entonces nos gustaría saber a cuál de los 3 es al que tenemos que rendir obediencia. Y entonces resulta ser que los leones se quedaron así como, no, pues sí, tienes razón, pues ¿a quién? Entonces empezaron a hacer votaciones sobre cómo lo iban a hacer para definir quién era el que se iba a quedar como el rey de la selva, de los 3 reyes, de los 3 leones, perdón. Entonces después de tanto deliberar, la historia dice que los animales llegan con la propuesta y entonces la decisión se iba a tomar de la siguiente manera. En la selva existía una montaña que se conoce como la montaña difícil. Y el reto era, o iba a ser, que los 3 leones subieran a la montaña y el que llegara a la cima de la montaña era el que iba a quedarse como el rey de la selva. La historia cuenta que entonces los 3 leones se aplican y entonces empiezan a subir y entonces sube el primero, pero resulta ser que empezó a escalar y no pudo llegar. Y entonces va el segundo león y igual hace todo su mejor intento, inicia con ganas, pero ya cuando va a la mitad de la montaña se da por vencido y entonces va para abajo. Y entonces la historia dice que entonces ahora el tercer león se avienta otra vez la subida, pero tampoco lo pudo lograr. Los 3 leones que habían decidido subir la montaña difícil no lo habían logrado. Y entonces la historia dice que empezó a haber más preocupación de parte del reino porque nadie había podido lograr ser el rey de la selva. Y entonces empezaron a murmurar todos los animales cómo le iban a hacer, cómo iba a ser elegido el rey de la selva, el rey de la selva. Y entonces apareció un águila que por ahí andaba y entonces el águila alzó la mano y dice, yo sé quién debe ser el rey. Y entonces todos voltearon a ver al águila para ver cómo se iba a determinar quién debe ser el rey. El águila empezó a contar. Mientras los 3 leones subían, yo volaba alrededor de la montaña y alrededor de cada león y escuché lo que salía de su boca cada vez que ellos subían. Entonces yo sé quién tiene que ser el rey de la selva. Y entonces dice, el primer león cuando sube, empezó a escalar y cuando ya iba a llegar, entonces se rindió y entonces le dice a la montaña, me has vencido. El segundo león empezó a subir y cuando ya va a llegar a la mitad de la montaña, entonces su expresión fue, montaña, me has vencido. Pero el león que hace la diferencia fue el tercero. Porque cuando él está subiendo a la montaña y empieza a desfallecer, su expresión fue, montaña, me has vencido por ahora. Porque tú ya llegaste a tu límite, tú ya no puedes crecer más, pero yo aún sigo creciendo. El tercer león, dice el águila, tuvo la actitud de vencedor y cuando sintió la derrota, no se dio por vencido, sino que su mentalidad fue más grande que el problema y aunque no lo logró la primera vez, entonces él sabía que él iba a poder seguir creciendo para que cuando lo volviera a intentar, entonces volviera y pudiera conquistar la montaña difícil. Y entonces todos los animales celebraron que el tercer león iba a ser el rey
como creyentes no estamos exentos son las dificultades. Creo que es un factor muy común en la vida de los cristianos. ¿Hay alguien aquí que el día de hoy me pueda decir que no tiene problemas? Jóvenes, ¿ustedes qué tentaciones pueden tener si están en su casa encerrados todo el día? ¿Qué problemas pueden tener? ¿El qué? El internet. El internet, no, un grave problema. Pero hay un personaje en la Biblia que todo el mundo lo presume y sin embargo, hoy yo quiero hablarte de él. Porque la Biblia dice y habla del profeta Elías. ¿Quién era Elías? La escritura dice de los reyes, Elías fue un profeta, un hombre de Dios, un varón de Dios, que la escritura dice que él empieza su ministerio cuando ya los reinos están divididos, el del norte y el del sur. Está dividido todas las 10 tribus de Israel y del otro lado está la tribu de Judá con Benjamín. Pero entonces la Biblia dice que sobre las 10 tribus de Israel está el rey Acab gobernando. Entonces la escritura dice que el profeta Elías empieza su ministerio cuando el rey Acab empieza a gobernar a Israel. Pero la escritura dice que Acab, que se supone que había sido o viene como gobernante de Israel y debería de seguir el estatuto, de seguir los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Dios, la escritura dice que Acab se casa con una mujer que se llama Jezabel. La escritura dice que Jezabel adoraba al dios Baal y a la diosa Acera. Tanto fue así que convence el corazón de Acab, en lugar de ella convertirse a Dios, la escritura dice que a Jezabel convierte el corazón de Acab, y entonces Acab empieza a construir templos dentro de Israel para que entonces el pueblo de Dios adorara a Baal, y entonces también empieza a hacer imágenes de Acera para que la gente fuera y adorara a Acera, y el pueblo de Israel lo hizo. El mismo rey que sabía el mandamiento de Dios y sabía que tenía que seguir con el estatuto, no le importó y entonces le hizo caso a su mujer y su corazón se cambió para los ídolos. La escritura dice que entonces cuando se casa con ella empiezan los problemas y es cuando entra el ministerio de Elías. Y entonces viene la famosa historia porque la escritura dice que Elías le habla con Acab y le dice: convócame a todos los profetas de Baal, porque por ser Dios para ustedes, ellos tenían profetas falsos. Y para Acera también tenían profetas falsos. Entonces Elías, siervo del Señor, habla con Acab y le dice: convócame a todos los profetas que adoran a Baal y convócame a todos los profetas que adoran a Acera. Y vamos a retarnos. Lo invitó a un reto. La Biblia dice que entonces Acab manda a traer a todos los profetas. Y se hace el reto. ¿Cuál es el reto? Armar un sacrificio. Y entonces el Dios que se manifestara con fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Primera de Reyes 18, no te lo puse, pero Primera de Reyes 18 dice que entonces los profetas de Baal se ponen a invocar el nombre del Señor. Pero no tuvieron respuesta. Y entonces la escritura dice que cuando llega el turno de Elías clama a Dios y entonces Dios se manifiesta y consume el altar y consume el animalito que estaba ahí siendo sacrificado, incluso consume todo el agua que le habían puesto, lo consume el fuego de Dios. Y entonces en base a esa sorprendente hazaña de Elías, la escritura dice que el pueblo de Israel, que también estaba convocado ahí, el pueblo de Israel se sorprende y el pueblo de Israel se da cuenta que entonces ni Baal ni Acera tienen poder, sino que el Dios de Elías era el que tenía el poder. Y la Biblia dice que entonces el corazón de Israel, del pueblo de Israel, se vuelve a Dios. La escritura dice que entonces Elías manda a prender a todos los profetas de Baal, que eran 450 profetas, imagínense. Y la escritura dice que los manda a apresar y a todos los degolló, a todos les dio cuello. ¡Qué poder de Elías! ¡Qué valor de Elías! ¡Qué tremendo! Porque la escritura dice que Jezabel, la reina Jezabel, tenía la fama de matar a todos los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque prefería matarlos para poder ella levantar a sus profetas de Baal y levantar a sus profetas de Acera. ¡Qué poder de Elías! ¡Qué valor de Elías para enfrentarse contra
contra una mujer, contra un reino completo y humillar a aquella deidad para ellos, que era según para ellos poderosa, y exaltar el nombre de Dios. ¡Qué gran oportunidad tenía Elías! ¡Qué poder tiene Elías! ¿Qué ejemplo tiene Elías con nosotros? Y muchos predicamos sobre que Elías era un hombre del Señor y descendió fuego. Incluso la Escritura dice que también él pronosticó, profetizó la sequía también en Israel de 3 años. ¡Qué valor de Elías! ¡Qué hombre del Señor! Y entonces podemos ser nosotros como Elías. ¿Cuántas victorias tú me puedes presumir? ¿Cuántas conquistas tú tienes en tu currículum hoy? ¿Cuántas enfermedades has padecido? Tenemos ya más de la dichosa cuarentena, ya nos aventamos más de 365 días en cuarentena, ya hasta la pasamos. Y ahora resulta bueno, durante toda esa cuarentena de 365 días, todos somos sobrevividos. Y entonces somos victoriosos. Y no nos hemos enfermado, somos victoriosos. Y nuestros hijos, aunque van en una escuela como muy rara en la dinámica, ahí están saliendo de las escuelas porque por la misericordia de Dios y salud no hemos sido consumidos. Ni plaga tocará tu morada, dice la Escritura, y también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuántas victorias llevas en tu currículum? Y entonces, como el profeta Elías, nosotros como creyentes podemos decir, Dios nos ha ayudado y tenemos, a lo mejor me ha caído desde fuego del cielo, a lo mejor y sí. Y entonces nosotros como Elías somos poderosos, hermano. Y una de las cosas que yo me imagino, o más bien comparo como la historia del reto a los profetas de Baal, era durante la pandemia, nosotros, hermano, y creo que creo que no hubo nadie aquí dentro de la congregación que pudiera decirme, clamé a Dios sobre este virus, un maldito virus, y Dios no me ayudó. Creo que todos somos testigos del pavor que se vivió en la ciudad, nuestra misma casa a veces, sobre este virus, pero clamamos. Y cuánta gente que no conoce a Dios que usted tiene, cuánta gente adoró a su Dios, le pidió a su Dios, como en el ejemplo de Baal. La Biblia dice que entonces, cuando los profetas de Baal estaban pidiéndole a su Dios que cayera fuego del cielo, la Escritura dice que Elías les empieza a decir, déjenme ver aquí, les empieza a decir en voz alta, quizás su Dios esté meditando, o esté trabajando, o a lo mejor anda caminando, o a lo mejor está dormido y necesita usted gritarle para que su Dios lo escuche. Elías le decía eso a los profetas de Baal porque el fuego del cielo no caía. ¿Y cuánta gente a lo largo de estos días le ha gritado a su Dios por un milagro, por una ayuda, y no ha despertado su Dios? Pero en cambio nosotros, ¿cuántas veces hemos clamado para que Dios nos ayude y cuántas veces hemos salido vencedores? Porque Dios ha sido fiel con su pueblo. No nada más son 40, y si usted voltea a ver el año que terminó, que estamos avanzando todavía, ¿cuántas cosas Dios nos ha librado? No le ha faltado comida, no le ha faltado vestido, no le ha faltado estudios a los chavos, no nos ha faltado trabajo, no nos ha faltado, hermano. Dios ha sido bueno, somos vencedores como Elías, tenemos una actitud de Elías. Pero la escritura nos narra que cuando Elías degolla a los profetas de Baal, la Escritura dice que entonces el pueblo de Israel se vuelve a convertir a Dios. Y entonces el rey Acab, que vio todo lo que sucedió, la Escritura dice que cuando llega al palacio real, la Escritura dice que entonces Acab le cuenta a Jezabel, ¿sabes qué? El hombre de Dios degolló a tus profetas. Y le empieza a contar santo y seña de cómo fue el reto en aquel monte. La Escritura dice que entonces Jezabel se enoja. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 19:1.
Porque la escritura dice que entonces cuando Jezabel se entera, le manda un WhatsApp a Elías. 19:1 y 2, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, ahorita se llamaría WhatsApp, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Jezabel amenaza a Elías diciéndole: en 24 horas te va a pasar lo mismo que tú le hiciste a mis profetas. Y ay de mí, me dejo de llamar Jezabel si tú no estás muerto igual que los profetas. Amenaza. Amenaza. Y entonces la escritura dice la escritura no dice, pero yo pienso, imagínate, Jezabel está adorando a un Dios falso, y entonces le llega la noticia de que sus profetas no lograron descender del fuego del cielo. Era más lógico que Jezabel pudiera entender: estoy en un error, la estoy regando. Mi Dios no es el Dios de Elías, mi Dios no hace milagros como el de Elías. Y una de las cosas que hace Jezabel es que se enoja, y en lugar de reconocer que está en error, la escritura dice que le manda el ultimátum a Elías y le dice: en 24 horas yo también te voy a matar. ¡Qué absurdo! Porque hay mucha gente que, a pesar de padecer y aún viendo la grandeza del Señor, no puede reconocer el Dios que nosotros tenemos y la capacidad del Dios nuestro. Y entonces la escritura, y quiero que vayamos al versículo 3, porque la escritura dice lo que hace Elías cuando ve el mensaje de Jezabel, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre que había tenido una gran hazaña de matar a tantos profetas, de haber clamado al cielo y que descendiera fuego del cielo para demostrarle a la gente el Dios real que tenía. La escritura dice que cuando Satanás llega y le hace ¡bú!, la escritura dice que entonces Elías sale corriendo. No le importó entender que hace un par de días había descendido fuego del cielo por su palabra, porque Dios lo respaldaba. No, de eso no se acordó. La escritura dice que tampoco se acordó cuando él decide, y más bien Dios le da que va a haber sequía sobre Israel. Y entonces tampoco se acuerda cuando, acabando la sequía, también Elías predice que la nube de la lluvia viene. No se acordó en ese momento. La escritura dice que cuando Jezabel le manda el ultimátum, la escritura dice que se llena de temor y dice: patitas, ¿para qué las quiero? Mejor huyo. Y no somos así, hermano. ¿Cuántas misericordias Dios nos ha dado a lo largo? Y ya no me voy a los 365 días. ¿Cuántas misericordias Dios nos ha dado en esta semana? Amén. Pero entonces llega el espíritu de Jezabel y te hace ¡bú! Y entonces tú le haces como las cabritas o los chivitos esos que se espantan. Y entonces cuando le hacen ¡bú! A los cabritos, lo que hacen es que se tiran y se quedan como muertos para ver si el enemigo los deja en paz. Y estamos llenos con nuestro currículum de victoria. Y Dios nos ha prosperado, y Dios nos ha guardado. Amén. Y Dios nos ha tenido misericordia a nosotros. Pero entonces llega el problema, llega la enfermedad, llega la crisis, llega el hambre, llega la desnudez a nuestras vidas. Y entonces decidimos huir. Porque creemos que como Dios nos respaldó antes, ahora ya no me va a respaldar. Y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Y hemos hecho grandes cosas, y a lo mejor no en nuestras vidas, nuestros hijos tienen grandes bendiciones, nuestra familia, nuestro esposo, nuestro entorno es bendecido, nuestra misma vida también. Pero entonces cuando entramos en crisis, en la dificultad, entonces lo que hacemos como Elías, huimos. Pero era Elías, hermano, y todo el mundo presume de Elías. Sí,
la escritura dice ahí, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. La escritura dice, y son palabras de Jesús, usted tiene potestad sobre toda fuerza del enemigo y ya no os dañará. Pero entonces llega Satanás y decide hacerle bu, y entonces usted dice, patitas, mejor me voy, más vale aquí corrió que aquí quedó. Y entonces el espíritu de victoria en el que estábamos viviendo días antes, Satanás hoy decide hacernos bu, y entonces decidimos mejor meter la cabeza al suelo como las avestruces. Que la ciencia dice que las avestruces no meten la cabeza por miedo, ¿no? Pero... Y entonces cantamos, hay una unción aquí, cayendo sobre mí. Y luego cantamos, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y lo cantamos y nos llenamos y declaramos, pero salimos y alguien nos hace bu y huimos. Algo llega y nos zarandea y entonces huimos. Y creemos que entonces el Dios que me respaldó ayer no me va a respaldar hoy. Y el Dios que me respaldó los 365 días de austeridad y los 365 días de pandemia, estos 365 días que voy a sobrevivir, Dios no me va a ayudar. ¿En dónde está nuestro Dios? Vamos a Reyes. Versículo 3, 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. ¿Sabe qué pasa? Que cuando llega la enfermedad, o llega la crisis, o llegan los problemas, o llega cualquier dificultad en nuestra vida, la escritura dice que entonces Elías se alejó y dejó a su criado. ¿Sabe qué es lo que hace la crisis? Nos aísla. Y es lo que nosotros hacemos. Estoy triste, me quedo solo. No tengo dinero, no le digo a nadie. Tengo enfermedad, ¿por qué les voy a decir? La escritura dice que Elías se aisló. Cuando debería de haberse juntado, porque aunque la escritura dice, y eso es mentira, más adelante dice, yo solo he quedado. Pero la escritura dice, no es cierto. La escritura dice que había 7,000 aún personas que no se inclinaron ante Baal. Pero la mentalidad de Elías empezó a decir, soy el único que quedó vivo. Y entonces Jezabel me va a matar, por eso mejor huyo. Y entonces mejor me aíslo para que no me dé cuello. ¿Qué tan fácil era para Jezabel mandar a prender a Elías? ¿No era más fácil ir por él en pleno monte y agarrarlo y matarlo? ¿Por qué mandarle el ultimátum? ¿Sabe por qué? Porque lo que quería Jezabel era avergonzar al Dios de Elías y avergonzar al mismo Elías que hizo que cayera fuego del cielo. Porque a Satanás lo que importa es que usted quede avergonzado. Y el Dios que nosotros profesamos quede avergonzado. Esa es la intención de Satanás. Para Satanás puede ser tan fácil que a lo mejor haga algo y me muera, que aunque la Biblia dice que Dios no lo permitiría, pero puede Dios meterse a una persona, un chamuco en alguien y que me dé cuello. Pero la escritura dice que la intención de Satanás, dice la Biblia que dice, para matar, hurtar y destruir. Satanás lo que quiere, hermano, es avergonzarlo a usted y avergonzar al Dios que usted cree. Cuando usted decide que cuando llegue la dificultad, en lugar de pararse sobre la roca, en vez de hacer eso, entonces preferimos huir y aislarnos. ¿Por qué no alzar la mano y decir, tengo un problema, necesito que me ayuden? ¿Por qué no decir, sabes que a lo mejor no tengo nada que darte, no te puedo dar, pero puedo hablar
ti para alentarte. No puedo estar ahí contigo, pero cuenta con mis oraciones. Ese es uno de los objetivos del grupo de WhatsApp. Cuando alguien manda una petición es porque sabe que tan fácil y sencillo, mejor me quedo yo sola y mejor yo sufro yo sola, pero la intención no es avergonzarnos, hermanos, es animarnos. Y entonces hay veces en que yo voy a ser débil, pero tú vas a ser fuerte y entonces tú me puedes ayudar y entonces a través de tus oraciones, tu oración puede ayudarme a alentarme mucho. Pero el día que tú seas débil, entonces yo puedo orar por ti para alentarte, porque el único que puede respaldarte va a ser Dios, porque Dios te ha respaldado antes y Dios lo va a hacer hoy. Hebreos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no es diferente ayer. Ayer no dijo, ay, Dios me cae bien Diana, hoy la voy a ayudar. Ah, pero ahorita me importa más Martita que Diana, entonces mejor le voy a dar. Pero no. Nuestro Dios no es humano, nuestro Dios tiene la capacidad de cuidarte a ti. A todo mundo tiene la capacidad de cuidar Dios. ¿Saben dónde está nuestra limitante? En nuestra mente. En donde cuando Satanás llega, nos hace nosotros decidimos correr y aislarnos y guardarnos nuestras cosas. ¿Por qué? Para que no digan que a lo mejor soy pecador, para que no digan que eso me pasa porque no voy a la iglesia, para que no digan que eso me pasa porque no leo. No, hermano, todos somos creyentes y como creyentes estamos expuestos a las dificultades y más siendo creyentes estamos mucho más expuestos. Y si usted es parte del liderazgo de esta iglesia, usted está mucho más expuesto. Y si usted hace una función dentro de la congregación, está mucho más expuesto a ser atacado por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe a quién le sirve usted. Y lo que quiere Satanás es que usted quede avergonzado y el Dios de usted quede avergonzado. Esa es la tirada de Satanás. Por eso, Satanás lo que quiere es que usted se aísle. Para que mi fe, si hoy es fuerte, pueda ayudarte hoy que tú estás flaqueando. Y cuando Satanás te aparta, entonces Satanás te puede matar. La Escritura dice que no solo queda ahí. Primera de Reyes 19:4. Después de que deja a su criado, la Escritura dice, y eso fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Y cuántas veces somos así? Llega el problema, la crisis, la enfermedad, la dificultad. Y decimos, ya no puedo. Mejor quítame la vida. Ya no puedo. Mejor llévame. Hablaba con un hombre y me decía, tengo tantos problemas, tengo tanto dinero, tengo tantas dificultades y que ya le pedí a Dios, quítame la vida. No nada más es una historia de Primera de Reyes, es una historia que aún como creyentes podemos estar experimentando. ¿Sabes qué, Dios? Mejor llévame ya. ¿Por qué me haces sufrir? Si no soy mejor que mis papás. Pero era el profeta Elías. El que había humillado a Satanás, hoy está pidiendo que le quiten la vida. ¿Y no somos así? Con el bu de Satanás queremos morir. Y el que exaltaba el nombre de Dios ahora desea morirse. Quítame la vida. Pero ¿sabe qué? La Escritura dice, y hay un comentario que yo leí que decía, pues qué bueno que Dios no le quitó la vida. Qué bueno que Dios ahí no respondió a esa oración. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que entonces Dios, a través de un ángel, habla con el profeta Elías. Y entonces debajo del enebro la Escritura dice que Elías se queda ahí dormido, aislado y dormido. Y entonces dice la Escritura que llega el ángel de Dios y lo toca y le dice, levántate, come, que largo camino te resta.
Si tú piensas, hasta aquí llegué, quítame la vida, Dios te dice, no, me acordé de mí, no, ayúdame a quitarme ese no, por favor. Dios te dice, no te la voy a quitar. Así que levántate, camina, porque largo camino te resta. Y si tú creías que ya estabas derrotado hoy, aunque Satanás te hizo bu, yo estoy contigo y tú tienes que seguir adelante. No importa lo que el médico diga, no importa lo que tu abuelito diga, no importa lo que el vecino diga, no importa lo que los clientes digan, levántate y come, porque largo camino te resta. Lo que para la mente humana dice, hasta aquí llegué, llévame porque ya no tengo, llévame porque no veo futuro, llévame porque veo que no me ayudas. Aunque nuestra mentalidad es limitada, la Biblia dice que entonces Dios a través del ángel le dice a Elías, levántate, come, porque largo camino te resta, porque aún yo tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Y entonces la escritura es algo padrísimo. Porque entonces la escritura dice que el ángel le da de comer. Levántate y anda. Dos cosas tenemos que hacer. Una es fortalecernos. Levántate, deja de estar ahí echadote abajo del enebro, deja de estar tristeando. Sí, te hicieron bu, pero no te puedes limitar, porque mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. Levántate. Y luego el ángel le dice, come. ¿Cómo podemos comer? Hay dos cosas, hermano, que es importante que usted entienda. Cuando nosotros estamos siendo afectados por alguna tribulación, es importante que comamos comida. No puedes decir, ay, estoy triste, no me mándeme por mi helado de chocolate. Marta, hazme un esquimo de chocolate y mi crema. Es importante, hermano, que usted se alimente, coma bien. La escritura dice que él se queda dormido, ¿sabe por qué? Porque necesitaba descanso. Pero hay veces en que los problemas nos hacen no comer y no dormir. Y entonces la escritura también dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti he confiado. ¿En quién confiamos? ¿En aquel que tengo el currículum que me ha ayudado durante 365 días? ¿O en aquel que nada más me hizo bu para derrotarme y avergonzarme y avergonzar a Dios? Usted tiene que aprender que usted tiene que comer bien, hermano. Coma sus 3 comidas ahora que estoy en nutrición. Coma 3 veces al día, perdón, no 3 días. Coma 3 veces al día con sus colaciones en medio. Tome agua, hermano. Ahora amo el agua, hermano. Ahorita voy a predicar el agua. Sí, cómese una torta, sus tacos, pero échese su comidita corrida. La depresión y el helado. La depresión y los chicharrones. ¿No? La depresión y no quiere comer. La depresión y nada más lloramos y no dormimos. No. ¿Cómo usted va a levantarse y a caminar porque el largo camino le resta si no se cuida? Aunque sea frijoles, hermano, aunque sea lo que tengamos, coma, tiene que cuidarse. No puede abandonarse, porque entonces ¿de dónde va a sacar fuerzas para volver a hacer descender, caer fuego del cielo? Y la otra comida es la espiritual. ¿Cómo? A través de la escritura. La escritura dice que cuando Jesús es tentado, entonces Satanás se sabe de memoria la Biblia mejor que usted y yo, hermano. Pero la escritura dice que entonces cuando Satanás va y molesta a Jesús, Jesús agarró la Biblia de la forma correcta y se la sojajó a Satanás 3 veces hasta que lo corrió. ¿Cómo se puede fortalecer? A través de la escritura. ¿Cómo le va a decir a Satanás que está vencido? Porque la escritura dice, escrito está, dice el Señor. Así dijo Jesús a Satanás cuando lo está tentando. Escrito está. Dígame en dónde dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En dónde dice? Pues porque no pasamos. A ver, dígame qué dice el 2.
Dígame el 3. Escrito está. Y se les decía el martes, el estar molestándoles. ¿Cómo? A ver, quiero preguntar, ¿cuántos van con su plan de lectura del año? Alce la mano. Alce la mano bien. Ya no voy a levantar las demás. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? En la semana me preguntaron, oye Cindy, ¿es pecado leer la Biblia en el celular? No, no es pecado, pues leerla. Aquí los martes no. En el estudio no. Pero usted puede leerla. Lo único que sí le digo es que, ¿en dónde decía que estaba escrito? No, hermana, esta creo que es la primera Biblia que tengo tan rayada. Y me regañaron porque la rayé, pero pues es que aquí tengo todos mis... Que no le entiendo a la palabra, aquí pongo mi definición. Que me gusta el versículo, lo rayo de otro color. Y entonces, usted puede ver, Dios le dio la palabra a Elías. Primera Reyes 19 está de este lado. Escrito está. Levántate, come, porque largo camino me resta. Me levanto, debo de comer, porque largo camino me resta. ¿Cómo puedes comer espiritualmente? Lee la escritura. En vez que te eches 2 tacos, échate 2 capítulos, que te tarda lo mismo. Bueno, creo que no. La escritura dice que entonces al rey David le vuelan, en un ataque le vuelan a sus mujeres, junto con a las mujeres de él y de su ejército, de sus hombres. La escritura dice que entonces le vuelan a sus mujeres, le vuelan a sus hijos y le vuelan a sus bienes. Y entonces sus mismos hombres se están levantando para apedrearlo. Y cuando están tramando para apedrear al rey David, al líder, la escritura dice en 1 Samuel 36, y David se fortaleció en Dios. ¿Cómo se fortaleció en Dios? ¿Algo no tenía Biblia? No tenía Biblia. Pero usted y yo sí la tenemos. La escritura dice que Jesús mismo, antes de ser entregado, ¿no estaba orando en Getsemaní? Padre, pasa de mí si quieres esta copa. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos fortalecemos? Tiene que fortalecerse física y espiritualmente. Hay unos que están muy flacos en peligro de extinción. Pero creo que tienen las patas huecas. Hay otros que estamos en sobrepeso. ¿Cómo afecta su vida? Porque afecta su vida, afecta su salud, afecta su espíritu. Cuando Satanás llega y les confunde. Pero hoy le digo, siga adelante. Porque para lo que Satanás ha determinado que hoy termina su vida, Dios le dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Y si usted sigue la historia, la escritura dice que todavía más adelante, después de 40 días, la escritura dice que Dios tiene un encuentro con Elías para cambiarle y zarandearle la cabeza y quitarle todos esos malos pensamientos de muerte. Pero ¿qué le faltaba a Elías hacer? ¿Sabe qué le faltaba? Le faltaba ungir reyes. Le faltaba determinar que Eliseo iba a ser su ¿cómo se dice? Su sucesor. ¿Qué hubiera pasado si Elías se muere? ¿Quién iba a seguir en lugar de él? La escritura dice que todavía le faltaba marcar a su sucesor. ¿Y sabe qué? Todavía le toqué y murió. Todavía le faltaba ser levantado por el carro de fuego. Todavía la historia de Elías no ha terminado. Pero si su mentalidad hubiera sido más grande que su condición espiritual en Dios, entonces él hubiera muerto. Y todo lo que él tenía planeado hacer más adelante no hubiera podido ser
realizado. No. Elías tenía cosas que hacer todavía. Y hoy te digo, tú tienes todavía cosas que hacer. Si tienes hijos, oh, qué complicados son los hijos. Les voy a compartir. El jueves, le contaba a Dianita, el jueves fui a la consulta. Y cuando llego a la consulta, a la gineco, el doctor me vio, ni me vio. Vio el estudio y me dijo, usted no puede estar aquí. Usted ya se tiene que ir a la raza. Usted no sé por qué usted está aquí en la gineco. Se tiene que ir a la raza. Nosotros no lo podemos atender. Y entonces me enojé. Porque dije, ¿por qué si me atiendo bien aquí? ¿Por qué? Y hasta me enojé porque dije, tenía que ser hombre. Pero ni vio mis resultados. No vio nada. Así me dijo usted, no, y ya, váyase para allá, le doy el pase, váyase. Y me fui a la raza enojada. Enojada porque dije, pero si yo aquí estaba, ya está planeando mi parto, ya está, lo había llevado para decirle, aquí me vas a recoger. Y el viernes llego a la raza, 9 de la mañana, y la doctora llega a las 10. Y entonces estaba enojada. ¿Qué puntual? Uno no puede faltar porque ya nos corren, ¿no? Y entro a consulta. Y la doctora ve los estudios y me dice, oiga, el tratamiento que le dieron en la gineco estuvo mal. Así no era. Entonces todo lo que ha hecho el tratamiento en medicina y eso no tiene efecto en usted porque parece que no se lo hubiera tomado. O sea, se lo está tomando en la noche, así se lo va a decir, y la medicina era en la mañana. Entonces, lo que has hecho en este mes no te ha funcionado. Y entonces me quedé. Y me dice, el riesgo de que lo que estás haciendo ahorita puede hacer que tu hijo traiga un daño cerebral. Y entonces me quedé, porque Isabel me hizo ¡bum! Y después me dijo, oye, ¿y no has visto que le falta, que tu bebé, aquí dice que nada más tiene una arteria umbilical? Y le digo, sí doctora, pero a mí me dijeron que no pasaba nada. Y me dice, no, es que sí pasa. Tu bebé puede dejar de crecer en tu vientre si no tienes arteria. Y entonces, me cuenta que yo me quedé así como, ¿qué? Mi mamá estaba afuera, entonces el doctor me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito revisarte así de urgencia, hacerte un estructural para ver cómo está tu bebé. Y aunque ya está dando lata y pateando, y no me deja dormir, anda haciendo así como split perfecto, la bebé, yo dije, ¿qué onda? Entonces yo salí, y bueno, la doctora me dijo, te veo a las 2 de la tarde, te quiero volver a ver para hacerte el estudio. Porque yo quiero hacértelo y quiero revisarte. Entonces salí y créanme que me dio el sentimiento. Pero Dios sabe que no fue por decir no puedes. No fue decir me ayudaste ayer porque hoy no, mejor quítame la vida. No fue así, créanme que no. Me agarré llorando porque hoy puedo entender a las mamás cuando dan la vida por los bebés de decir que me pase a mí, que no le pase a mi bebé. Hoy los puedo entender. Y de verdad que hasta me dijo, párate lo que predicas, párate lo que vives. Y era verdad, hermano, yo estaba llorando, pero no por eso, sino por sentimiento. Y yo le dije a Dios, no dudo de ti, no lo dudo. Si esta bebé tú me la diste, tú me la vas a dar bien. Y le hablé a mi esposo y le dije, mira, pasa esto. Y él me dijo, no, nosotros declaramos que la bebé está bien, que lo de la dichosa arteria, no, el doctor dijo que no iba a hacer nada malo, no va a haber malo, no lo aceptes. Y entonces llego a las 2, hermano. Y entonces me encuentro a las dichosas mamás ahí formadas
¿a poco tu bebé viene deforme? Y yo, Santa Carmela, pues ¿qué me van a hacer? Ay, a ver, es que hasta me arrepentí de hacer plática con las señoras de ahí. Y me pasa. Y cochinos doctores de veras, ¿cómo no hacen nada? No abren sus ojos, cierran sus ojos, abren sus ojos. Y yo acostada. Y diciéndole, Dios, esta bebé es tuya. Y la que me estaba revisando dijo, oiga doctora, nada más tiene arteria umbilical única. Y la doctora dijo, ¿sabes qué? Chécale bien, porque yo en la foto del estudio, yo como que veo las dos. Chécale bien. Entonces la doctora lo revisa y no dice nada. Y entonces llega la doctora y me dice, a ver, yo te voy a revisar. Y ¡fum! ¿No? Y empieza, oye hermano, qué bárbara. Me empezó a revisar y mover y hasta empecé haciendo mi pancita y yo. Y me dice, ¿sabes qué? Sí tienes las dos arterias. Y entonces le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, ahorita te los voy a enseñar. Y yo le dije, gracias a Dios. Y me dijo, yo no sé por qué el doctor no la vio. A lo mejor le dio flojera mover a la bebé. ¿Sabes qué? No me importa. No importa si no la vio, no me importa si no la tenía. Lo importante es que la tiene. Y entonces hasta me dijo, te la voy a mostrar. Y su pantalla que no entiendo nada. Y me dijo, esta y estas son. Ah, pues están chidas, se ven bien. Ay, hermanos, me dicen, son estas. Lo que sí les tengo un chisme. Ya había la bebé en tercera dimensión. Es la cara de papá. Espero se los compongo. Tiene 20 años para que lo tengamos. No, hasta la doctora me dijo, ¿y eso está muy bien que se parezca al papá o no? Dije, no, sí, doctora. Y salí y le dije, mamá, ¿qué crees? Que Petunia tiene las dos arterias. Levántate, come, porque largo camino te resta. A mí no me interesa lo que diga la ciencia, mi mamá y mi bebé viene bien. A usted no le puede importar si no hay dinero. Su Dios está con usted. Si no hay trabajo, su Dios está con usted. Si está enfermo, su Dios está con usted. ¿O somos o no somos? Hay una frase que dice que somos payasos. ¿Cómo? O somos payasos, somos hombres o somos payasos. No, hermano. Somos hombres, gracias porque Dios está con nosotros. No somos payasos. Aquí no venimos a hacer payasadas. Aquí venimos a adorar a un Dios verdadero, fiel, que si estuvo con usted 365 años atrás, va a estar con usted los 300 que sigan. Y no importa si el peso está bajo, no importa si no hay trabajo, Dios tiene que estar con usted. ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo que quiere es hacerlo ¡bú! Y con hacerle ¡bú! Usted puede caerse o puede levantarse. No hay de dos, no hay de otra, no hay de otra. Usted no me puede hacer una u otra. Depende de su actitud. ¿Se acuerda de la historia de los 3 leones? Su problema tiene un límite, pero usted tiene que fortalecerse en Dios, porque con Dios usted es más que vencedor. Así que su problema tiene un límite, pero con Dios usted está arriba de su problema. Hay una frase que dice, no le digas a tu problema que es grande, no le digas a Dios que tu problema es grande, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Pero decidimos a veces aislarnos, decidimos no contar, decidimos no decir, decidimos llorar, decidimos sufrir, decidimos no comer, decidimos entrar en depresión. Y ¿saben qué? Cuando me dijeron de que la bebé ya venía bien y que me daban de alta, entonces yo dije, ¡wow! Esa es la fe, hermano. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A mí no me importa si tiene 1, 2, 3, 4, no sé cuántas deba de tener, no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué viene Satanás? Ahora viene la variante Delta. Ahora se derrumbó el edificio en Miami. Pobre gente. Pero todos ahora estamos revisando nuestras casas.
y vendrán cosas peores. Pero Dios permanece fiel. Así que no huya, no se aleje. Si tiene currículum de victoria, siga con ese currículum, porque Dios sigue con usted. Así que siga adelante, no importa la montaña. Lo que importa es el Dios que está dentro de usted, que lo que hace es ver la circunstancia en su posición correcta, que es abajo de sus pies. Siga adelante. Pero no hay clientes, pero no hay dinero, pero no veo luz, pero Dios está con usted. Si no lo dejó antes, no lo va a dejar hoy. Y no es porque seamos guapos, porque si fuera porque somos guapos, Él no estaría con nosotros. Es porque Él es fiel. Y la Biblia dice que Él nos amó primero. Así que yo le digo, levántese, coma, porque el que tiene que hacer cosas, tiene que conquistar. Su familia tiene que ser salva. Usted tiene que tener testimonio de sanidad, testimonio de victoria, de libertad. Muchos testimonios.